Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo. ¿Qué tal, amigas y amigos que están sintonizando Interfase 1060? Gracias por acompañarnos una semana más. Esta emisión va a estar dedicada a darle continuidad a las noticias más recientes sobre tecnología en el presente, pasado, futuro, en donde sea que ustedes nos estén escuchando, incluso en un bucle en el espacio, porque de eso también vamos a hablar el día de hoy. Mientras tanto, permítanme decirles que a nombre de todo este equipo también hay una invitación para que interactúe con nosotros a través de nuestras redes. Y mientras tanto, me da mucho gusto acompañar esta tarde a Ángel Buendía y al máster Felipe Barús. ¿Cómo están? Mil gracias, Natalia. Felipe, ¿cómo están? Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de Internet en donde esté. Hola, Natalia. Hola, Ángel. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos. Y, por supuesto, un gran saludo a todo nuestro auditorio con el gusto de todos los jueves para platicar sobre tecnología. Y aquellos junkies de la adrenalina y quienes tienen algunas de sus moneditas puestas en Bitcoin, ya saben que aquí en Interfase siempre les damos la actualización al iniciar cada programa y hoy han de andar muy felices, Felipe. Sí, es cierto, Nat. Resulta que hace una semana que platicábamos de este mismo tema, el Bitcoin andaba por ahí de los $57,000 por un Bitcoin. Resulta que el día de hoy estamos rondando los $62,000 por Bitcoin. Ha subido. Y resulta que el récord, el precio máximo que ha tenido Bitcoin en relación al dólar americano, ha sido de 64,000 y pico, casi $65,000. Estamos a unas horas prácticamente, diría yo, de que eso se rompa, porque esto va subiendo, subiendo, subiendo. Así que próximamente, en poco tiempo, igual cuando usted escuche esto el próximo jueves, ya habremos roto ese récord. Va a estar muy interesante verlo. La pregunta es por qué ha subido el precio de Bitcoin, muchos dólares de una semana a la otra. Y resulta que en los Estados Unidos se aprobaron algunos fondos de inversión en Bitcoin. Esto es, están ingresando al sistema financiero, al sistema bancario de los Estados Unidos, fondos de inversión en los cuales usted puede poner sus dólares o sus euros o la moneda tradicional que tenga a la mano y comprar Bitcoin. Esto ya en un esquema formal, en un esquema de inversión bancario, financiero, etcétera, etcétera. Y pues bueno, estará sujeto obviamente a la ganancia o pérdida que pueda tener la criptodivisa en ese fondo. Pero el asunto es que ya es legal, ya está aprobado, están creándose este tipo de fondos con criptodivisas. Bitcoin no va a ser la única, va a haber más criptodivisas en breve y esto ha creado una gran confianza y obviamente pues ha creado que el precio siga subiendo, ya casi llegando a los $63,000 el día de hoy. Ahora, Felipe Barús, ¿cómo se relaciona también esto con algo que mencionabas ligeramente la sesión anterior que tiene que ver con Afganistán y cómo también ha habido un uso importante de criptodivisas en esta región? Bueno, recordemos que recientemente Estados Unidos y la Armada de Estados Unidos se salieron de Afganistán después de haber estado ahí muchos, muchos años. Tomó el control del país el talibán o los talibanes. Y lo que está sucediendo es que muchísima gente que tiene algo de dinero en ese país está invirtiendo en Bitcoin. ¿Por qué? Porque obviamente no confían en su moneda y consideran que Bitcoin es un mecanismo para almacenar valor, para guardar valor. Esto, además, una gran ventaja que están viendo es que Bitcoin no es una moneda física, no es un billete, una moneda, un cheque, algo tangible. Es moneda digital, dinero digital, que vive en sus teléfonos o en la nube, en algunos casos es conveniente para ellos. Y esto los ayuda a poder mover sus valores, su dinero, entre país o país, región o región, de persona a persona, simplemente intercambiando información digital vía computadoras o vía teléfonos celulares. Esto ha sido una gran ventaja. Mucha gente que está en este conflictivo país, por no decirlo de otra forma, pues está viendo en Bitcoin una forma de conservar, guardar y proteger su dinero, sus valores.
A mí me llega la duda de si cuando llega a este piquito, o sea, si logra rebasar su máximo histórico, ¿qué va a pasar? Si incluso podría seguir subiendo o tendría una caída. Es muy curioso, los que se dicen analistas o los que se dicen expertos en la materia están haciendo muchos análisis matemáticos de la curva del valor de Bitcoin respecto al dólar. Hay quienes dicen que hay puntos de inflexión, hay quienes dicen que sigue tendencias, etcétera, etcétera. Si a mí me preguntas, yo creo que uno de los comportamientos típicos es meto dinero a Bitcoin o al fondo de inversión que sea, gano dinero y lo saco un poquito, recupero y lo vuelvo a invertir. Entonces esto genera una tendencia de sube y baja, pero a fin de cuentas la tendencia final es hacia arriba, hacia subir. Yo creo que si rompemos el récord de los 64,000, 65,000 dólares en estos días, o ya lo rompimos en este momento, cuando usted esté escuchando este programa, va a suceder un poquito eso. La gente va a retomar o va a retirar sus ganancias, pero va a volver a invertir. Hay gente, analistas, que están diciendo que el Bitcoin puede llegar fácilmente a 100,000 dólares en poco tiempo. Es una locura. Esto si hablamos de hace 10 años que empezamos a hablar de criptodivisas, cuando costaba a duras penas $1 o menos el Bitcoin, y hoy están hablando de que puede costar 100,000 dólares un Bitcoin. Es lo que cuesta una casa, lo que cuesta un departamento, lo que cuestan muchos automóviles. Entonces es realmente impresionante. Tendremos que ver qué pasa. El chiste es conseguir los dólares o los euros para poder comprar Bitcoin. Ese es el gran problema Y por que se da ello en no nos todos lados. sorprenderíamos, ¿no? O sea, en algún momento ya se dijo, no, es increíble que vaya a valer $10,000 y miren, va subiendo y subiendo, así es que estaremos al pendiente de esta actualización. Dime. Y esto me da pie a mencionar algo importante, a lo que está sucediendo en El Salvador, donde es moneda de curso legal hoy día. El hecho de que la gente maneje Bitcoin como maneja dólares americanos no resuelve los problemas fundamentales de la economía. Es decir, el hecho de que haya Bitcoin, eso no elimina a los pobres. Eso es una realidad. Entonces, hay que seguir trabajando para poder ganar euros, dólares o Bitcoin o lo que sea. Entonces, el Bitcoin no es una fórmula mágica para resolver los problemas económicos de la gente en ningún país del mundo. Eso es una realidad. Y ojalá que Elon Musk no abra la boca y diga alguna cosa que después vuelva a mover a los mercados del Bitcoin. Mientras tanto, aquí les daremos las actualizaciones. Pero paso contigo rápidamente, Ángel, buen día, porque hemos platicado sobre pues, todos los líos de privacidad, hasta dónde, cuáles son estas fronteras, qué se supone que se prohíbe y qué no. ¿Cómo es la privacidad o cómo podemos pensarla en un 2021 en la interacción en la web? Gracias, Natalia. Sí, la verdad es que esta es una pregunta que es muy importante. Aquí hemos tocado ese tema, ¿no? La privacidad, que los problemas, por ejemplo, de privacidad en Facebook o en otras plataformas. Es una palabra que invariablemente sale a colación cuando estamos hablando de dificultades o de problemas con las plataformas. Pero realmente, ¿qué es la privacidad? ¿Cómo la podemos definir? Porque no es lo mismo la privacidad offline, es decir, en un mundo pre-internet, que en la web abierta en 2021. La verdad es que hay matices que necesitamos considerar. Y salió un artículo en un sitio llamado The Drum, sitio inglés, en el cual menciona, por ejemplo, 5 tipos de aspectos, de facetas, digamos, que tiene la privacidad digital hoy en día. Por ejemplo, la número 1, la identidad. La identidad y libertad del robo de identidad. Es decir, que nadie te pueda quitar ahora sí que el hecho de poder demostrar que eres quien dice ser. ¿Okay? Hemos hablado aquí también del robo de identidad y que es un problema bastante serio, ¿no? Gente que falsifica documentos y se hace pasar por ti. O sea, claramente es un aspecto importante. Número 2, seclusión y libertad de la intrusión. Es decir, que nadie se meta y nadie te ande espiando. Fuera de internet, a veces pues poner un par de cortinas simplemente en las ventanas, pues ya, literalmente impide que la gente de afuera vea qué está pasando adentro. Ese es un poquito el asunto. Por ejemplo, eso no impide eso impide que la gente te vea, pero a lo mejor no el sonido. El sonido, todos los que hemos vivido en departamentos o algo así, sabemos que el sonido puede ser un problema, ¿ok? Pero el hecho de que estés libre de la intrusión, de que alguien te esté espiando, pues eso también es importante. 3,
confidencialidad y libertad de la divulgación pública, que tus documentos privados siempre sean privados y que nadie los vaya a hacer públicos. Cosa que hemos visto, por ejemplo, en filtraciones y el famoso doxing, pues es esto, ¿no? El que tus datos privados sean puestos a la luz pública. Eso también es un problema y hablando en digital puede ser un problema muy serio. La propiedad privada y la libertad de aquí sí no sé exactamente cómo decirlo en español, a ver si me puedes ayudar, Felipe, misappropriation, es decir, que alguien tome tu propiedad, sobre todo hablamos de propiedad intelectual, y la utilice como suya, ¿no? Eso también es importante, es un poquito derechos de autor, propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero incluso en la de apropiación cultural, ¿no? Ya en Exacto. otros ámbitos. Ajá, así es. Es cuando alguien se adjudica como propio algo que no es tuyo. Totalmente, exactamente. Y eso pues pasa con lo que creamos, ¿no? Con todo lo que, sobre todo los que estamos creando en Internet, todo tipo de cosas. Eso también es un problema importante. Y por último, la protección de datos personales con remedios para las infracciones, para las violaciones a esto. Que, por ejemplo, el punto número 5 típicamente es en el cual se están enfocando muchos esfuerzos de regulación en el mundo. GDPR, algunas leyes en California, etcétera, etcétera, enfocan sobre todo el número 5. Pero la verdad es que hay otros aspectos que también son importantes, que también sabemos que han tenido problemas, y me parece que es importante poder abarcar o poder entender bien de qué realmente estamos hablando cuando decimos privacidad digital, porque de nuevo es un término muy amplio, muy genérico, y que tiene matices, al menos con el artículo del ROM que vemos, pues que trata de hacerlo más específicos, porque si no podemos caer en errores, podemos caer en concepciones equivocadas, en malentendidos, y eso es importante, ¿no? Porque viene una época, creo que no tarda mucho en llegar, de regulación, de un poquito mayor control en esos aspectos, pero hay que tener cuidado porque por querer resolver un problema podemos crear otros si es que no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo. Y sobre todo gobiernos, organizaciones y todo, pues vale la pena que tengan estas definiciones claras, porque, insisto, podemos crear más problemas de los que resolvemos. Estábamos también pensando en la privacidad, pero también queremos ponernos al tanto de la noticia que tiene que ver con el Capitán Kirk, que se llevaron al espacio, que se iban a llevar para el tiempo cuando nosotros grabamos la emisión anterior, y queremos saber ahora qué pasó, cómo le fue, regresó bien, todo. O sea, seguramente ustedes ya han visto la nota, pero hay algunos detalles que siempre Felipe Barús puede hacer notar aquí radiofónicamente. Pues sí, efectivamente, Natalia. La semana pasada, el capitán James T. Kirk, es su nombre real, William Shatner, el actor, por supuesto, fue lanzado al espacio o a la frontera entre donde empieza el espacio, lo que se llama la línea de Kármán. Él fue en una cápsula propiedad de la empresa Blue Origin, quien es administrada, controlada y demás por Jeff Bezos, el propietario de Amazon. Le regaló el viajecito al espacio y con esto sucedieron varias cosas. Primero, el capitán Kirk, William Shatner, se convirtió en el humano de mayor edad que ha volado al espacio o que ha llegado al espacio. Tiene 90 años el señor. La verdad es que, pues, desde ese punto de vista, mis respetos, porque se veía muy bien para esa edad, allá arriba, estaba dando vueltas y haciendo piruetas y todo eso. A mí en lo personal lo que más me llamó la atención fue lo emocionado que se veía el señor cuando regresó, cuando aterrizaron, después del buen golpe que se deben haber dado cuando pegó la cápsula en el suelo de Texas, pero se veía sumamente emocionado, sumamente motivado, sumamente conmocionado de haber visto la negrura del espacio hacia arriba, hizo esa mención, y la luminosidad azul del planeta desde allá arriba. Se había conmovido, mencionó que tenemos que cuidar el planeta, que hay que cuidar de asuntos de contaminación, asuntos de destrucción del planeta, etcétera, etcétera. Y incluso Jeff Bezos fue un poquito criticado porque no lo dejaba expresarse
correctamente, como que lo interrumpía, como que el señor Jeff Bezos quería más bien lanzar champaña a todo el mundo que escuchar lo que decía el capitán Kirk. Pero bueno, a fin de cuentas pudo expresar su opinión, William Shatner, de lo que es viajar al espacio, aunque haya sido un viajecito de apenas 10 minutos o por ahí. Y pues bueno, yo creo que fue interesante el romper el récord de edad el mensaje, ¿no? De que tenemos que cuidar al planeta, que verlo desde allá arriba, pues evidentemente debe ser una experiencia sin igual. Y pues bueno, el señor la pudo hacer, ¿no? Tuvo ya muchas entrevistas en diferentes medios, canales, programas, etcétera, y ha estado expresando esto, haciendo un énfasis importante en que hay que cuidar el planeta. Por otro lado, hubo personalidades como algunos de los príncipes británicos que lo criticaron, que para qué se gasta dinero para ir al espacio y demás. Le respondieron diciendo que, ¿por qué? Pues porque hay muchos desarrollos tecnológicos, científicos que se hacen en el espacio y que sin ellos no podríamos trabajar hoy día y tener lo que tenemos. Simplemente los satélites meteorológicos con lo cual vigilamos el planeta, pues es tecnología espacial. Así que, bueno, se tienen tenemos que aceptarlo y seguir con eso, no lo podemos criticar. Y pues bueno, a fin de cuentas fue interesante. Yo creo que a mí me resta decir que la carrera espacial turística pues ya está empezando, está funcionando y pues que vamos a ver esto cada vez con más frecuencia, ¿no? Puse yo por ahí en mis redes sociales un mensaje comentando que desde chicos veíamos Star Wars y Star Trek y series similares y veíamos naves entrar y salir de las estaciones espaciales y demás. Y hoy eso lo vemos pues prácticamente a diario. Hoy nos enteramos semana a semana que se lanzó un cohete de SpaceX, otro de otra empresa, que la NASA está preparando tal misión, y es algo ya de todos los días. El espacio ya es algo que no podemos obviar y no podemos pensar como algo que sucede cada año o cada 2 años, sino es algo ya de todos los días y del cual dependemos para 1000 cosas. Y sin duda, Felipe, Ángel, Natalia, queridos amigos, hay un punto en donde efectivamente podríamos pensar, bueno, ¿y si tiene caso estos viajes? ¿Cómo es? Claro, ya lo respondió el mismo experto, señor Felipe Barús, tiene mucho caso, hay muchísimas otras implicaciones como tal, pero si hay algo interesante de lo que sucedió con el capitán Kirk, justamente es esto que no le dejaban hablar, y que como bien menciona Felipe Barús, repitió una y otra vez en las entrevistas, es decir, se dio cuenta que de lo que se trataba era que diera show, ¿no? Que él fuera parte del espectáculo. ¡Ay, llevamos al capitán Kirk! Sí, fuimos más allá. Pero al final, esta concepción del mundo, nosotros pensamos, el mundo, nosotros, el espacio allá arriba. Y esta reflexión del capitán Kirk al final es realmente la correcta. Si nosotros pudiéramos en este momento observar lo maravilloso que es el planeta Tierra, quizá encontraríamos una manera mucho más lógica, de manera personal y no articulada argumentativamente, de cuidar el planeta en el que vivimos. Me parece, Felipe, que efectivamente esto fue uno de los momentos más importantes que se ha registrado. Ya había habido otras observaciones, ¿no? Pero a mí me dio esta sensación de compararlo cuando se empezaron a recibir hace quizás unos 15 años los primeros contactos con la profundidad, bueno, los avances de excursión a profundidad del mar. O sea, ¿qué tan lejos podía llegar el ser humano? Y no estamos hablando para afuera, estamos hablando hacia adentro del mismo planeta. Y en ello, el único mensaje es, tenemos mucho que aprender, por supuesto, pero ¿cómo podríamos aprenderlo si no lo cuidamos? Queremos aprender de algo a lo que ya no vamos a tener acceso porque lo estamos destruyendo. Por ahí en las primeras ocasiones en las que se daban estos viajes al espacio a nivel turístico, pues también había una referencia. Recuerdo, hubo una referencia con un incendio que al momento en el que bajaron en esta primera subida y bajada de turismo espacial, no recuerdo si era el de Australia, que alguien declaró, dijo, es que se veía desde allá arriba, ¿no? O sea, si alcanzamos a ver en qué posiciones se encuentra el planeta, no lo sabemos, o no lo tengo yo tan presente, pero sí tengo presente esta parte y me pareció recuperable que el capitán Kirk, como siendo un personaje tan importante, lo que bajara fuera a decir solamente, yo bajo de mi viaje, qué maravilloso es el planeta Tierra
y sí tendríamos que recordar que tenemos que cuidarlo. Vamos a ver si no se convierte ya, como finalmente no es algo nuevo, pero se convierta en un tipo de bandera. No porque no querramos ir al espacio, no porque no sea maravillosa toda la tecnología que se involucra y incluso en un momento dado que pensemos en buscar en algún momento ir más allá de las estrellas, como bien dijera la frase célebre, sino que es la reflexión de lo que tenemos es esta Tierra. Sería lindo que recordáramos que estamos acabando con ella. Y bueno, sí fueron declaraciones del capitán Kirk, como bien menciona Felipe Barús, en distintos medios de comunicación, ya cuando, por supuesto, se convirtió en el protagonista principal. Felipe Barús. Correcto, Lau, tienes toda la razón. Se va a convertir en una bandera, que yo creo que es bueno, a fin de cuentas, ¿no? Es un personaje, es alguien importante, es alguien que todos aprendimos a querer a lo largo de nuestra niñez y adolescencia, y pues es alguien, ya sea el actor William Shatner o el personaje, el Capitán Kirk, que hemos tenido presentes por muchos años mucha gente, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en el mundo de las ingenierías, de la tecnología, y que pues nos gusta el espacio y la aeronáutica y ese tipo de cosas, ¿no? Así que, pues sí, ojalá y se convierta en una bandera, y ojalá y sí hagamos caso de su recomendación. Hay que cuidar el planeta. Y pues en esta parte de realmente estamos enfrentando en el mundo cambios en distintos aspectos. Hay un cambio y hay una crisis de frente a suministro, cadena de suministros. Y en ese sentido, Ángel, buen día, llévanos de la mano, por favor. Gracias, Laura. Este es un tema que habíamos platicado, me parece, en algún otro momento que empezamos a describir, pero el mundo está pasando por pues creo que tenemos que llamarle así, o como ves tú, Felipe, pero creo que estamos hablando de una crisis de transporte, la famosa crisis de la cadena de suministro. ¿Qué significa esto? Esta palabra así como una frase medio rara, ¿no? Bueno, pues significa que a raíz de la pandemia, entre muchas cosas, porque no es una sola cosa, se juntó un poco la tormenta perfecta, hay una crisis mundial de transporte, particularmente en lo que se refiere a transportes marítimos. Literalmente, no hay cajas, containers, en donde enviar las mercancías de un lado a otro. Y esto está causando problemas de escasez, de desabasto en muchas industrias. Y esto está empezando a adquirir para algunas industrias completas, algunos países, pues ya tintes un poco, bueno, no un poco, bastante preocupantes, porque probablemente lo haya notado, se está acabando el año y viene Navidad y todos sabemos lo que viene con esa típica frase, las fiestas decembrinas, que es la época de mayor consumo, básicamente del año. Pero ¿qué pasa si las mercancías, si las partes, si todo lo necesario para hacer que todo eso suceda no llega? No está en donde debe de estar, en el momento en el que debe de estar. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento. En muchos puertos, y aquí sí estamos hablando de puertos, hay filas de barcos esperando a ser descargados y pues no se puede. Por varias razones, no se puede. Felipe, tú estás íntimamente familiarizado con este tema, yo lo sé. Sí, Ángel, efectivamente, uno de los sistemas que tenemos en nuestra empresa lidia o trata directamente con atender la cadena de suministro. Nuestros clientes mueven cajas y nosotros movemos la información de esas cajas. Y resulta que efectivamente hace unos programas hablábamos de la escasez de chips en el mundo, de semiconductores. Esto está directamente relacionado por eso no hay chips, porque igual están atorados en algún barco en medio mar. Y a fin de cuentas, esto recibe un nombre, cadena, esa es la palabra mágica aquí, cadena de suministro, y esa cadena está rota en muchos lados hoy día. Hay fábricas paradas, algunas ya están volviendo a arrancar, pero entonces ya no hay barcos para transportar esto. Y ahora ya hay contenedores, ya hay barcos, pues sí, pero ahora los puertos no pueden atender a toda esa cantidad de barcos. En la zona del Pacífico, todo el Océano Pacífico, desde California en Estados Unidos hasta México, hay enormes filas de barcos esperando a descargar en puertos y se están desviando, de hecho, barcos de California, Estados Unidos, a puertos mexicanos. Y decimos, qué padre, ahora ya tenemos mucho negocio. Pues sí, pero ahora tenemos otro gran problema. Descargamos los contenedores y ¿a dónde los mandamos?
los puertos no dan y no tenemos trenes, ni camiones, ni tractocamiones para mover todo eso, ni almacenes suficientes, y además hay mercancía, la cual se incrementa el costo porque hay que moverla más distancia. En fin, es un gran problema y va a tardar en arreglarse, va a tardar en repararse esto porque se tiene que ir acomodando todo poco a poco y ir resolviendo cada una de las diferentes partes de esta gran cadena que se han roto a lo largo de prácticamente ya 2 años de pandemia. Y bueno, la disrupción que está creando pues ha incrementado costos de muchas cosas, escasez de muchas cosas y problemas para reinventar cómo solucionar algo como la falta de electrónicos en la industria automovilística, por ejemplo, donde Tesla lo está solucionando de maneras muy particulares y que ya platicaremos de ello. Pero sí, es un problema muy grave esto de la cadena de suministro. Y en todo caso, justamente el manejo de esta información hace un par de semanas, si usted nos ha acompañado en la serie de 1060 Interfase, era justamente mirar qué va a pasar para que se solucione, porque como bien dice Felipe Barús, es un tema que nos llevó de los chips a las partes automotrices, a las incluso electrodomésticos, y bien lo menciona Ángel Buendía, el punto está en, estamos de frente a la llegada de una temporada particularmente buena, tomando en cuenta que tenemos 2 años con una crisis sanitaria que nos llevaría a pensar que estamos recuperándonos en este siguiente diciembre. Pues ahora podría ser que no, pero mientras tanto, pues ¿qué voy a regalar si no hay nada que haya llegado? Interesantísimo esta aportación también de saber que en México efectivamente también podríamos estar siendo parte de la solución, pero estamos rebasados, como muchas otras partes del mundo. Entonces, y muchas otras industrias, ¿no? Claro, exacto, en el buscar cómo. La vidriera, no es solamente, por ejemplo, que también ha tenido un tema importante en esta pandemia. Sin duda, un tema que estaremos monitoreando como en cada una de las noticias. El día de hoy, bueno, han sido de fondo, ya sabe usted, hay que seguirle la huella, qué es lo que está sucediendo con el Bitcoin, qué sucede con estas monedas virtuales, si no, cómo sucede. Por supuesto, la parte de seguridad, Ángel, que también tendremos que estarla explorando en los próximos meses. El asunto es que todos sabemos que debemos de cuidar nuestra seguridad, pero ¿cuáles son los mecanismos que se puedan estar instalando nuevos? Aquellos que desconocemos, porque así como ha avanzado de un lado, pues nos detiene del otro. Sin duda, información que para usted tiene que convertirse en la mejor experiencia con la tecnología. Por el día de hoy nos despedimos. Muchísimas gracias, Felipe Barús. Pues muchas gracias por escucharnos. A nuestro estimado auditorio, ha sido un gusto. Nos escuchamos el próximo jueves nuevamente. Ángel, buen día. Mil gracias, Natalia, Laura, Felipe, a todo nuestro público. Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos una cita la próxima semana, o por supuesto entre la semana, si usted quiere escucharnos o seguirnos en las redes sociales de 1060 Interfase. Participamos en esta producción Alma Lilia Martínez, Natalia Luna, por supuesto la batuta del señor Mario Ledesma y una servidora, Laura Viadas. Hasta la próxima. Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.